podamos reflexionar sobre un tema que es bastante, yo lo encuentro bastante profundo, bastante importante, lo encuentro bello, lo encuentro determinante para nuestra existencia. Es un tanto delicado en el sentido de que es complejo, hay que seguirlo, digamos. Si te perdí el raciocinio y te vaya a la porquería. Entonces yo les quiero invitar a que podamos tener un tiempo de oración. Antes de entrar en este tema, les quiero hablar sobre la providencia de Dios. No sé si es una palabra nueva, sé que conocen la comuna, pero no sé si entienden cómo esto funciona con Dios, digamos. La providencia de Dios. Y quiero invitarles a que ustedes puedan abrir su corazón junto conmigo y podamos pedir la dirección de Dios esta mañana para que Él nos hable. ¿Ok? Señor, ¿quién más que tú, que eres el buen pastor, conoce a tus ovejas? Y las conoce profundamente. Yo tengo una visión sesgada, limitada de las personas que hoy están acá. Algunas de ellas ni siquiera las conozco, pero tú las conoces profundamente. Y tú, oh Señor, eres el gran constructor de toda la historia. Y yo te quiero rogar que tú, que eres el ser omnipotente y que conoce lo más profundo de nuestro ser, hoy nos hables. Y hoy tú hables con la gente hoy, hablas con cada uno. Y que nadie se vaya de aquí no habiendo oído tu voz. Ese es un ruego que te hago en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjeme partir diciendo que es la providencia, ¿cierto? Porque algunos creen que, como ya les dije, ¿cierto? Creen que estoy hablando de una comuna, pero no. En la cultura general, la providencia es algo como prever, digamos, o como proveer. Pero en el sentido bíblico, la providencia es mucho más profundo. Mira, quiero leerte un extracto de un catecismo, de un librito que antes se ocupaba para enseñarle a los niños. Esto es en el siglo XVI. La gente antigua de la Reforma Protestante, hablando de la providencia, decían algo como esto. Mira, la fuerza poderosa y presente con que Dios, por su mano, sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. Mira qué interesante lo que viene ahora. Todas las cosas no nos sobrevienen por sorpresa, sino de su mano paternal. Fíjate, la providencia involucra el cuidado activo de Dios, el gobierno de Él sobre todas las cosas. No hay un centímetro cuadrado del universo que no esté regido y gobernado por Dios. Déjame ponerle un poco de sal y pimienta, esto para mostrarte que no es tan simple así, afirmarlo. Yo quiero preguntarte, personalmente, ¿sustenta Dios todas las cosas que existen? Trata de responderte ahí. ¿Sustenta Dios todas las cosas? Todos los eventos que existen. ¿Dónde está Dios en un tsunami? ¿En un maremoto? ¿En un terremoto? ¿Dónde está Dios en el incendio de Valparaíso? Wow. Ahí ya no sé si lo costó. ¿Dónde está Dios en el conflicto milenar, digamos, pero hoy reciente en la Franja de Gaza? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo Dios está sustentando eso? ¿Dios está allí? ¿No sería mejor afirmar que Dios no está allí? ¿Ah? Parece más fácil, ¿o no? Dios no está allí. Incluso estos son como temas grandes, si se fijan. La Franja de Gaza. Un incendio que mucha gente pierde casa, pero ¿qué pasa con las historias particulares de individuos? Esta semana conocí una historia de un joven de 26 años que es de Valparaíso, pero trabaja acá en Santiago para poder sustentar a su familia. Y él está solo aquí toda la semana. Y su almuerzo es arroz con huevo. Y él se esfuerza por trabajar para llevarle sustento a su casa. Y toda su familia se divide en 3 casas. Todas ellas perdieron todo el incendio de Valparaíso. Todo. El único que tiene donde dormir es él, que arrienda una pieza aquí en Santiago. Y más encima descubrió que él es estéril y no puede tener hijas.
¿Qué pasa con los asuntos particulares, las historias minúsculas? Y yo pienso que historias como esta tú conoces también. Tú conoces varias. ¿Dios tiene que ver con eso? Fuerte, ¿no? Fuerte. Y yo te quiero afirmar hoy que sí. Aunque hoy en nuestro mundo, y desde hace desde el siglo XVII en adelante, se viene afirmando que no. Desde el siglo XVII en adelante se viene afirmando que Dios se desentendió. Que Dios tal vez creó. Porque la obra de la creación es tan grande que no hay como negar a Dios, pero hay tanto problema en el mundo que mejor neguemos que Él está involucrado con nosotros. Neguemos que Él no es personal. O que Él es personal, disculpen. Hagamos que Dios está lejos. Y nosotros acá estamos perdidos, sufriendo nuestro dolor, y Él está desentendido, y Él está bailando su vals, Él está en otra galaxia, porque de esta Él no se acuerda. Pero yo quiero decirte con mucha seriedad, con mucha sensibilidad, con mucha franqueza, que sí, que Dios cuida de todo. Yo te quiero decir hoy que Dios es personal. Te quiero decir que no solamente es eso, que Él es preservador. Te quiero decir que todo lo que existe, sea la creación o sea la historia, está bajo el cuidado de su mano. Y que nada ocurre de forma desencajada o gobernada por el caos. Yo quiero abordar este tópico de la providencia de Dios hoy a través de 3 subtópicos, para que no te pierdas. Lo primero que te quiero mostrar de la providencia es que esta tiene que ver con preservación. Lo segundo es que hay un tópico que es llamado de concurrencia, que nos ayuda también a entenderla. En su momento lo vamos a ver. Preservación, concurrencia y por último, gobierno. A través de estos 3 tópicos es posible que nosotros podamos entender un poco a Dios. Entenderlo un poco, porque demasiado es imposible, pero un poco. Preservación, concurrencia y gobierno. Hablando de preservación, hay un teólogo al cual admiro mucho, que ya falleció, y él dice lo siguiente: mira, Dios nunca está ocioso, nunca está pasivamente presente como mero espectador. Como potencia divina siempre está activo en la naturaleza y en la gracia. La providencia divina, por tanto, es un acto divino, y mira qué interesante esto, no una concesión de un permiso para existir, sino la causa para existir momento a momento. Fíjate, el centro de esta afirmación dice: nosotros no existimos como una concesión de Dios. Él permite que nosotros existamos, y dentro de esa permisión nosotros nos resolvemos. Sino que nuestra existencia, y no solamente el acto creador, es voluntad de Dios, consciente. Dios decide crear y Dios decide que continuemos existiendo. Y si Dios decide que continuemos existiendo, es Él quien con su mano nos sustenta mientras lo continuamos haciendo. Y esto es importante, porque hablando tal vez desde un punto de vista filosófico, ningún ser creado puede existir por sí mismo. Ninguno. Todos los seres que hemos sido generados por alguien necesitamos de Él para seguir existiendo. No somos autónomos en la existencia. Tal vez tengamos un cuerpo que parece que funciona solito, pero si por algún segundo alguna variable de este universo cambiase, todo dejaría de existir. Hay un ser que está involucrado no solamente con el acto creador, sino con el hecho de que continuemos existiendo. Las criaturas no pueden existir por sí mismas, como dije. Es ilógico e incoherente. Aquello que no existe de sí mismo, tampoco puede existir por sí mismo. ¿Se entiende eso? Te quiero mostrar en la escritura esto. Te quiero leer algunos textos bíblicos. Hay algunos de ustedes que toman apunte. Anoten ahí las direcciones de la Biblia, lo leen en la casa. Te quiero mostrar cómo la escritura afirma, tanto en cosas generales como particulares, que Dios está presente hoy. Mira, Dios cuida de todas las cosas en general. Efesios 11.1 dice así. No van a alcanzar a buscarlo, les digo el título. Efesios 11.1 dice así: en Cristo
1:11. Dijiste el punto, un enredo. 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dice que hay un plan y que todas las cosas, todas, cada molécula y célula de este universo, todas las cosas están ancladas al gobierno de su voluntad, en Cristo, todas. Colosenses 1:17 dice así: Él, Cristo, es anterior a todas las cosas. Entonces imagínate todas las cosas y ahora pon a Cristo antes. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. O sea, no solamente Él existe antes de todas las cosas, sino que las cosas lo necesitan a Él para tener sentido. Las cosas no tendrían sentido, se tornarían un caos sin su mano sustentadora. Hebreos 1:3 dice así: El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, las cosas continúan estando en su lugar solo porque la palabra poderosa de Cristo las sostiene. Hablemos de cuestiones particulares, los detalles. Mira lo que dice Mateo 10:29. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. 2 gorriones. 2 insignificantes gorriones dependen del señorío de Cristo. 2. Mateo 10:30. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. No es necesario profundizar. Mateo 6:26. Fíjense las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Quién alimenta las aves del cielo? Dios. Dios sustenta la creación. Mateo 6:28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. Los lirios del campo. O sea, ¿qué más insignificante en nuestra visión que los lirios del campo? Ellos no trabajan ni hilan, pero Dios los viste. El Salmo 147.9 dice así: Él alimenta a los ganados. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. Él alimenta. Es un Dios que está presente. Es un Dios que está activo en la creación. Es un Dios que sabe dar explicación de cada partícula y bacteria de este universo. Un Dios que está activamente involucrado. Y es que en realidad Dios es tan grande, Él es tan inmenso, Él es tan sublime, que no hay nada suficientemente grande o suficientemente pequeño para Él. Para Dios es tan simple sustentar tanto como una partícula de polvo que se suspende en el aire, como sustentar una vía láctea. Porque Dios es infinitamente grande y poderoso. Él está presente. La Escritura afirma que es Dios quien preserva la creación. ¿Por qué? Porque la creación es una creación continuada. Y esto no quiere decir que el acto creador de Dios sea repetitivo todos los días. No es que Dios esté creándonos todos los días sin continuidad, sino que Dios crea y continúa sustentando todo lo que existe. Créanme que este mundo dejaría de existir si Dios por un momento dejase de cuidar. Solo estudia un poco de biología, estudia un poco del tema de las moléculas, estudia un poco de astronomía y tú te vas a dar cuenta de que cada variable de este universo está delicadamente establecida y depende de un todo con suma sensibilidad. Con suma sensibilidad. Dios está conscientemente interesado en todas las cosas que ocurren. Pero debemos distinguir la creación de la providencia. Porque la creación llama a la existencia, mientras que la providencia es la perseverancia en la existencia. Por eso preservación, Dios está perseverantemente involucrado en la creación. De forma que todo es sustentado por su poder. Todo lo que fue creado por Él, por medio de Él
y para Él. La gran cuestión aquí es que ningún ser derivado de Dios tiene la capacidad de autosustentarse. Y saben, en nuestros días se enseñan dos verdades, o digamos así, dos posiciones más que verdades. Dos posiciones que intentan sacar a Dios de la creación. Que intentan colocar el mundo y a Dios como seres antagónicos. Por un lado, la primera de estas posiciones cree que Dios y el mundo pasan a ser lo mismo y que uno se pierde en el otro. Esto es llamado de panteísmo. No sé si lo han escuchado. Panteísmo. El panteísmo, de alguna forma, enseña que esencialmente todos al final es lo mismo. Que Dios se diluye en la creación y que la creación se diluye en Dios. Es un Dios que no es personal. La identidad de la esencia de ser en la forma de ver panteísta es no ser. ¿Han escuchado hablar de Nirvana? El Nirvana es esa idea de que tú, en ciertas como visiones, es que tú vas de alguna forma reencarnándote hasta que llega un punto máximo, sublime, en donde tú te haces uno con el universo. Te desparramas en el universo. Pierdes tu identidad. Pero aquí no hay Dios. Aquí no hay un Dios personal. Aquí hay un Dios que está en todo y que es todo. Pero no un Dios bíblico que está todo y en todo porque lo sustenta, sino que está todo y en todo porque todo es divino, porque todo es espiritual. Porque no hay personalidad, hay impersonalidad. Negar la identidad personal, esa es la clave de la existencia en esta visión. Y es eso lo que se está enseñando en muchas partes. En muchas partes. Al final, todo es una lucha entre el karma y el dharma. Pero no hay un Dios que gobierna. Hay un Dios que se diluyó. Esto es desaparecer, hacerse uno con el todo. Así Dios, como ser personal, es anulado, porque la clave aquí es el todo divino. Todo es divino. Pero hay otra visión, que es contraria a esta. Y esta visión no afirma perder el individuo en el todo, sino que lo que reafirma es exactamente lo contrario, es la individualidad. ¿Pero por qué? Porque lo que entiende esta forma de ver es que Dios, aunque pueda existir, como lo dije en la introducción, Él está desvinculado de lo que Él creó. Esto es llamado deísmo. ¿Han escuchado hablar de eso, de ese término? Deísmo. El deísmo enseña que existe un Dios creador, pero que este Dios no está interesado en lo que Él creó. Es como un padre ausente. Él es un progenitor, pero ausente. Él se fue. Él agarró sus maletas y se fue a escribir otra historia. Es un Dios que no está aquí. Es un Dios que nos abandonó. Y como nos abandonó, tenemos que saber levantarnos. Y como nos abandonó, tenemos que saber escribir nuestra historia. Como nos abandonó, tenemos que aprender a rehacernos desde el dolor, pero solos. Porque Él no está. Él no está presente. Y tú vas a tener que aprender a rascarte con tus propias fuerzas. Tú y este joven que su familia perdió todo en Valparaíso y que recibió la terrible noticia de que ahora es estéril y no puede tener hijos, él va a tener que reinventarse solo. ¿Por qué? Porque Dios no está. Dios no está. Él se fue. Sin embargo, la Escritura enseña una tercera postura completamente diferente a las dos anteriores. Como lo dice Babic, él dice así, mira que esto es potente. El cristiano confiesa que el mundo y toda criatura presente en él recibieron su propia existencia, pero crecen en realidad, libertad y autenticidad en la medida en que son más dependientes de Dios y existen de momento a momento, por medio de Dios y para Dios. Una criatura es más perfecta en la medida en que Dios habita más plenamente en ella y la permea con su ser. Oh, esto es completamente diferente. Esto es completamente diferente. Porque tú te encuentras a ti mismo. Tú te hallas a ti mismo. Tú encuentras tu plenitud en la medida que te pierdes en Dios. Y que Dios es capaz de llenarte. Es por eso que el apóstol Pablo manda a las iglesias, sean llenos del Espíritu. Porque mientras más habita el Espíritu en nuestros corazones, más nos entendemos a nosotros mismos. Más entendemos nuestra identidad. Más entendemos nuestro dolor. Va a ser imposible que tú entiendas los conflictos tan terribles
que ocurren hoy en la franja de Gaza si tú borras a Dios de la existencia. Si esto te produce dolor y te produce no solo dolor, horror, y esto te produce antipatía, tú nunca encontrarás la respuesta. Porque tú, para encontrar la respuesta como criatura dependiente de Dios, necesitas ir a Él en búsqueda de solución. Hay una tensión en la historia, una tensión entre nuestra existencia y nuestro sufrimiento, pero tú jamás vas a poder entender, jamás podrás darle una solución si tú no te sumerges en Dios y a través de Él y de su mirada tratas de encontrar la solución. Porque Dios es el preservador. Así de simple. Debes aceptarlo, eres un ser creado y te autodestruyes cuando intentas hacerlo a tu manera. Fuiste creado para Él, tu vida depende de su vida. Solo tienes vida cuando estás conectado a Él, viviendo para Él, a su forma. Hay un segundo concepto, como ya lo dije, que es la concurrencia. ¿Qué es esto de la concurrencia? Cuando dos circunstancias concurren, concursan, actúan simultáneamente. ¿Cuáles son estas dos circunstancias? Déjame leerte algunos textos bíblicos y trata de empezar a identificar aquello que te quiero decir. Y luego lo explico. Isaías 10:5. Mira lo que dice. Dice: ay de Siria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. ¿Quién está hablando acá? Dios. Y Dios está hablando de una nación. Y dice que esta nación es la vara de su ira. Otro texto. Isaías 13:5. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. ¿Quiénes son estos que vienen de tierras lejanas? También Isaías aquí está hablando de naciones, de pueblos. Y dice que estos pueblos vienen para destruir la tierra ¿en nombre de quién? De Dios. Afírmate. Jeremías 50:25 dice así: el Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su ira. El Señor omnipotente, el Todopoderoso, tiene una tarea que cumplir en el país de los babilonios. Un Dios que controla las naciones y las usa. Hechos 9:15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento. Es una orden que Dios le está dando a un discípulo respecto de Pablo, o de Saulo en aquel entonces, un asesino de gente. Dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre, ese asesino, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Estás viendo estas dos cosas que están confluyendo al mismo tiempo? Romanos 9:20 al 23 dice así: respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, de quienes de antemano preparó para esa gloria? Si tú te estás dando cuenta acá, la concurrencia se refiere a las acciones coextensivas de Dios y los seres humanos. Los seres humanos pueden tomar decisiones propias, con consecuencias propias, específicas de cada acción, con efectos específicos de cada acción que ellos toman. Los seres humanos no son títeres. Los seres humanos no son gente mecánica programada para actuar de cierta forma. Ellos toman acciones.
se comprometen en ciertos eventos, en ciertas circunstancias. Pero lo que está diciendo acá es que Dios, con su providencia, trasciende su voluntad en las acciones de las personas. Por eso se habla de concurrencia. Tú tienes dos causas. Una causa que es la causa del efecto en sí. Un país decide bombardear al otro. Una causa, el país quiere bombardear al otro. Un efecto, mucha gente muere. Cada uno tiene su responsabilidad. Pero hay otra causa, que es la causa primaria, que es la providencia. Es Dios en todo esto, cuidando todo esto, presente de alguna forma en todo esto y ejecutando sus decretos a partir de lo que se está haciendo. Los hechos de los hombres son responsabilidad de los hombres, pero Dios con su providencia soberana trasciende a los hechos de los hombres. Y Él cumple su voluntad, aunque los hombres hagan cabeza de pescado. Esto es fuerte de entender. Esto es fuerte de asimilar. Pero esto dice relación con un Dios que es mucho más grande que nosotros y que nuestra pequeña humanidad. La providencia de Dios trasciende la voluntad del hombre, pero no la mecaniza. Eso es muy importante entender. Como dije, el ser humano no es un títere de Dios. Él toma sus propias decisiones y establece causas y efectos específicos en cada caso. Pero esto tiene que llamarnos la atención en un aspecto. Aún la acción más diabólica está limitada o delimitada por la providencia de Dios y obedecerá en sus efectos primariamente a la providencia y secundariamente a la acción de la criatura. Dios cumple sus propósitos en la creación y la historia, sea que esto se implique en un duro juicio o una sublime bendición. ¿Habías pensado en un Dios de este tamaño? ¿O en qué Dios tú creías? Te quiero mostrar un ejemplo que es muy claro en la vida de un hombre llamado José. Creo que hay pocos ejemplos tan claros en la Biblia. Y necesito ser rápido con este ejemplo, porque esto es una pura predicación. Pero José fue un joven que tenía muchos hermanos mayores. Y un joven que fue vendido por sus hermanos injustamente. Y él sufrió el dolor del rechazo y el abandono. Un día los hermanos decidieron agarrarlo, venderlo, y ahí quedó. Y esta gente que lo compró, lo trasladó a otro país. Y lo vendió a un señor con mucho dinero. Que tuvo una mujer que lo acosó sexualmente, sin que él lo haya provocado. Él no tenía culpa de lo que estaba pasando, sin haberlo provocado. Y por ser fiel a Dios, por no acostarse con esta mujer, sino salir huyendo, por dejar sus ropas allí y arrancar, él fue metido en la cárcel como respuesta a su fidelidad a Dios. Sufrió el dolor de que Dios se demorara en su respuesta, pasando años como prisionero. ¡Wow! No estamos hablando de un joven que simplemente le ocurren cosas malas. Estamos hablando de alguien fiel a Dios que le ocurren cosas malas. Que está padeciendo el desamparo. Y pasó años como prisionero allí. Pero en nada de esto Dios tuvo culpa. Sin embargo, todo lo usó Dios como instrumento para cumplir su voluntad en José, en su familia, en su pueblo y en la historia. Ustedes saben que este joven finalmente se tornó gobernador de Egipto. Y fue por medio de él que Dios sustentó un periodo de hambre en la tierra. Fue por medio de él que Dios trajo a su familia que estaba padeciendo hambre en otra región y la cobijó en Egipto para que tuviera alimento. Fue por medio de José y de su historia catastrófica, que Dios ejecutó sus planes para el bien de él, de su familia, de su pueblo y en última instancia para nosotros en la historia. Pero hay otra historia que es más fuerte que la de José, y es la de Jesús. Porque Jesús fue diabólicamente traicionado por uno de sus discípulos. Diabólicamente traicionado. Él fue dramáticamente abandonado. Hasta Pedro, que juraba que iba a estar a su lado, lo abandonó. Y él estaba allí en el Getsemaní, derramando sudor como gotas de sangre. Y compareció delante del Sinedrín de aquella época, solo y abandonado. Todos lo acosaban, todos lo acusaban. Y él era justo. Él no había cometido pecado. Él no le había hecho mal a nadie.
pero allí estaba, rindiendo cuentas. Él fue brutalmente azotado. Él fue descabelladamente humillado. Sin embargo, la traición de Judas no fue un accidente histórico. Estaba en concordancia con el consejo determinado de Dios. El acto de Judas, escribe Sproul, hizo que sucediera lo mejor que ha sucedido en la historia, la expiación. Miren, es un mundo que está sujeto a su caída, un mundo que sufre los efectos del pecado, un mundo que sufre los efectos de estar lejos de Dios, un mundo que sufre por darle la espalda a Dios, pero un Dios amoroso, bondadoso, soberano, que entreteje su voluntad salvadora por medio de las acciones de los seres humanos y consigue sacar cosas buenas de las cosas malas que hacen los seres humanos. Es por eso que todos necesitamos venir a Dios para entender nuestro dolor. Porque solo en Él nuestra tragedia se convierte en victoria. Es solo en Jesús, es solo bajo el prisma de Dios que tu dolor, que tu incapacidad, que tus limitaciones, que tu lucha contra tu ser interior, contra tu pecado, contra tu familia, contra tu circunstancia, es solo en Él que todo es posible que tenga un final, una victoria, un desenlace productivo. Porque no hay nada que ocurra que no sea para el bien de aquellos que fueron llamados conforme al plan de Dios. No hay nada, no hay nada. Los actos de maldad y el sufrimiento en el mundo son indeseables y condenables. Sin embargo, estos no se mandan solos. No ocurren separados de la voluntad de Dios. Y así, no son ellos los que han de prevalecer. Esto es una esperanza tremenda. Dios los usa como instrumentos de su providencia para lograr los fines que le place, que le traen gloria y que en este contexto redundan en bendición para sus hijos y para su pueblo, aunque a veces conllevan dolor, angustia y amargura. Esto es fuerte de asumir, pero no hay nada más esperanzador que esto. Tercero, el gobierno. El gobierno no es un nuevo elemento sumado a la preservación y a la concurrencia. En vez de eso, Él es, como cada una de ellas. Toda la providencia de Dios está en el gobierno, solo que ahora examinada desde la perspectiva del objetivo final. ¿Por qué Dios preserva todas las cosas? ¿Por qué existe la concurrencia? Es decir, ¿por qué el arbitrio humano no queda a su propia voluntad, sino que Dios interviene modelando las cosas para un fin? Porque Dios gobierna. Sin este concepto del gobierno, estas dos cosas quedan como medias sueltas. El gobierno es importantísimo para entender que por medio de su providencia, Dios está guiando todo el mundo creado a un fin. Y no al nada, como afirma el panteísmo. No a la pérdida de identidad y disolución en todo. No, Dios está dirigiendo todo bajo su propósito soberano. Este mismo autor, Hermann Bavinck, dice así: el gobierno del universo no es democrático, ni aristocrático, ni republicano, ni constitucional, sino monárquico. Dios no hace plebiscito para saber lo que va a hacer. ¿Entienden? Dios no está como un cientista político viendo cuál es la mejor opción. Dios es el monarca del universo. Y no un monarca de papel como los reyes que hemos tenido en la historia. Un rey que todo lo sabe y lo conoce. Un Dios lleno de amor y de bondad. Y un Dios que dirige todas las cosas conforme a su beneplácito. La Biblia afirma de capa a capa que el Señor es rey. Incluso puedes encontrar una serie de afirmaciones respecto de esto. Tengo algunas escritas y te las quiero nombrar y voy a desarrollar solo 3. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo vas a encontrar por toda la Biblia. Vas a encontrar que su ámbito real es la totalidad del universo. Como lo dije anteriormente, no hay centímetro cuadrado donde Dios no gobierne. De que Él posee todas las naciones están bajo su poder. De que es supremo en toda la tierra. De que Él es rey para siempre. Incluso de que ninguna oposición tiene oportunidad contra Él.
Dios está sobre todo absolutamente. Pero hay tres cosas que creo que es importante destacar respecto del gobierno. Primero, que su reino ciertamente vendrá. Eso tú debes saberlo. Es importante que tú lo sepas. Su reino va a venir. Es por eso que Jesús le enseñó a orar a sus discípulos así: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este mundo, queridos amigos y hermanos, tiene una disposición final dada por el Creador, monarca del universo, y es que su reino venga. Este mundo no va caminando hacia el caos. Este mundo no está solo. Este mundo tiene un Dios que lo está guiando a un final donde Él es rey y en donde Él reina sobre todo. 1 Corintios 15:24 dice así: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Todo está confluyendo para el hecho de que las naciones van a autodestruirse y Dios va a reinar como Rey soberano. Apocalipsis 12:10 dice así: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El reino llega. Segunda cosa que tú debes saber: no solamente que el reino claramente viene, o ciertamente viene, sino que su gloria será revelada y su nombre temido desde el nacimiento del sol hasta su puesta. El nombre de Dios será temido, será reverenciado, será reconocido las 24 horas del día. Isaías 40:5 dice así: entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Esa es la esperanza de la Biblia, de que Dios y su gloria será revelada y toda la humanidad ha de verla. Isaías 59:19 dice así: desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde el oriente respetarán su gloria, porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. Puede que hoy el mundo crea falsamente que se gobierna a sí mismo. Puede ser que las naciones crean que son ellas las que determinan el fin de la historia. Puede ser que el hombre escriba hoy en sus libros de texto de escuela que el hombre es autónomo, que es la medida de todas las cosas y que se puede valer por sí mismo. Pero la Escritura enseña de que llegará un día en donde todos reverenciarán, en donde todos reconocerán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Todos. Porque su providencia está presente y está actuando. Y por fin, tú tienes que saber que Él será Rey sobre toda la tierra. Mira lo que dice el profeta Zacarías. Dice así: el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Tres conclusiones, tres reflexiones para concluir. Primero, es en este contexto, el de la providencia, en el cual nuestras vidas son forjadas. Tal vez tú no entiendes tu vida. Hay cosas que son difíciles de entender, de descifrar. Hay cosas con las cuales tú te vas a morir y todavía no las vas a entender. Encuentro que sea difícil que una niña que fue abusada sexualmente entienda por qué le pasó. O que alguien perdió un brazo. Una madre. Son cosas difíciles de entender. Pero tú puedes saber una cosa: esto ocurre todo en el contexto de la providencia. Y aunque Dios no es el culpable de esas cosas, y aunque Dios ha dado la concesión de que ocurran, todo Él lo dirigirá si has sido llamado por Él para tu bien. Todo, absolutamente todo. No hay cables sueltos en la historia que Dios está forjando. No hay. Situaciones difíciles, a veces contradictorias, pecados, caídas, dolor, pruebas, enfermedades, etc. Todo bajo la preservadora, concurrente y soberana providencia de Dios.
que sabe llevar las cosas a buen término, realizando el propósito de Dios en cada centímetro cuadrado de este universo. Segundo, aunque existen misterios acerca de la providencia divina por parte del ser humano, esta ofrece para el creyente consuelo y esperanza. Tal vez realmente tú no vas a conseguir entenderlo todo, pero tú puedes tener consuelo y esperanza. Tú puedes tenerlo. Y por último, lo que afirma el catecismo de Heidelberg, que les leí al comienzo, él dice así: Jesús nos da en todas las circunstancias de la vida buena confianza en nuestro fiel Dios y Padre, de que proveerá cualquier cosa que necesitamos para el cuerpo y el alma, de que tornará para nuestro bien cualquier adversidad que nos envíe en este triste mundo, puesto que Él es capaz de hacer esto como Dios Todopoderoso y desea hacer esto como un Padre fiel. Pero esta es la esperanza para todos aquellos que tienen a Dios como un Padre fiel. Y yo te tengo que preguntar, ¿Dios es tu Padre? Nuestra cultura enseña, nuestra cultura católica romana enseña que todos somos hijos de Dios, pero no te engrupas porque eso es mentira. Los que son hijos son aquellos que han nacido para el Evangelio y que han creído en el poder de Jesucristo, que han entregado su vida al único Señor y Salvador que es Jesús. Tú no puedes ser hijo de Dios por ti mismo. Tú eres tornado hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y si tú hoy estás en una encrucijada, si tú hoy estás profundamente afectado por alguna circunstancia, tú no podrás tener consuelo si no le entregas tu corazón a Jesús. Jesús es la llave de Dios para que tú entiendas tu vida y tu historia. Tú necesitas depositar tu vida en la providencia de Dios. Dios tiene vasos de honra y infelizmente vasos de deshonra. Infelizmente, algunas personas nunca se rendirán ante Dios y sufrirán. Pero si tú quieres que tu dolor tenga sentido, si tú quieres entender tu historia y ponerla en las manos del Señor, puede ser que un día, hermanos, yo sea atropellado y quede parapléjico, pero tengo la esperanza de que Dios, como mi Padre, sabrá consolar mi corazón, porque Él es Dios providente. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida, deja de gobernarte, deja de insistir en hacerlo a tu forma, ríndete. Te quiero invitar ahora. Señor, permítenos recibir tu consuelo. Permítenos, oh Dios, doblegar nuestra alma a ti, rendirnos, entregarnos. Permítenos, oh Dios, pertenecerte. Dale consuelo a los que sufren esta mañana. Dale consuelo a los que no entienden. Dale discernimiento a los que no entienden. Dale claridad, dale dirección. Y en nosotros, que hemos creído en ti también, danos la gratitud de saber que tú nos amas y nos cuidas. Y que nada, ni un pelo de nuestro cabello, de nuestra cabeza, nada está a la deriva. Porque el caos no gobierna en tu pueblo, gobiernas tú. Tú sobre tu pueblo y sobre todo. Tú, Cristo, lo llenas todo. Tú eres la plenitud de Dios. Y te alabamos por estar en ti, por creer en ti, por creer que tú fuiste a la cruz en nuestro lugar. Y porque hemos recibido a través de ello gracia sobre gracia. Gracias, oh Dios. Porque tú tornas y eres capaz de tornar nuestro mal en bien. Por tu providencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.